Málaga, años 60. En pleno crecimiento económico, la ciudad experimenta un gran número de cambios sociales. Nace la Facultad de Económicas, se crean nuevos diarios independientes y los movimientos obreros, feministas y estudiantiles empiezan a dar sus primeros pasos. En este ambiente de renovación, un grupo de malagueños y malagueñas deciden cubrir el vacío cultural de la ciudad y ofrecer una alternativa a la anquilosada y dirigida cultura oficial del tardofranquismo. Empieza la gente que mueve la idea del Ateneo, empieza en el año 65, en el verano del 65, una serie de malagueños empiezan a pensar que hay que crear algo cultural en Málaga. Y esa inquietud pues, fue la que nos hizo a nosotros dar un paso más con el Ateneo y crear una asociación de categoría que fuera la guía de la inquietud que había. En el verano del 66, la gente que está en la idea de crear un centro cultural en Málaga y tal, es cuando toma la decisión de que esto sea Ateneo de Málaga, que no sea Círculo Cultural, ¿no? Ateneo de Málaga. Una vez tomada la decisión, los impulsores se reúnen el 16 de diciembre de 1966 en el Salón de Actos de la Escuela de Bellas Artes de Calle Compañía. Se encuentran allí, entre otros, José Jiménez Villarejo, Fernando Álamos, Ramón Ramos, Ángeles Rubio Argüelles, Juan Vázquez, Alberto Peláez y José Luque Navajas, quien se encarga de redactar los estatutos. Como afortunadamente teníamos el punto de partida, que era la ley del 24 de diciembre de 1964, que ya estaba en vigor, pues entonces ya pudimos ajustarnos a la ley. La ley decía una cosa muy interesante, que la finalidad tenía que ser los fines lícitos y determinados. Decía exactamente estos dos conceptos. Yo recuerdo que lo primero que hice fue hablar de acuerdo con nuestra libertad de conciencia. Libertad que se vería coartada desde sus primeros días tras la elección como presidente de José Jiménez Villarejo, fiscal de la Audiencia Provincial, al que el gobierno civil no permitió encabezar este nuevo Ateneo. Pero Pepe nos dijo, eso no sé si figuró en el acta, pues para esto tengo que pedir permiso al fiscal jefe y al presidente de la audiencia. El gobernador civil de aquel momento montó en cólera. Dijo que yo era un sujeto peligrosísimo, que era capaz de colaborar incluso con los comunistas, lo cual era rigurosamente cierto, por supuesto. Alguien no próximo al gobierno civil, pero tampoco distante, me aconsejó que yo dimitiera para que los papeles salieran del cajón donde estaban en el gobierno civil, y yo dimití. Yo no presenté la dimisión, mejor dicho, porque mi cargo fuera incompatible con mi condición de fiscal. Yo dimití para que el Ateneo existiese. Su puesto lo asume el psiquiatra Fernando Álamos, quien junto a Ramón Ramos emprende una larga lucha para conseguir que las autoridades den el visto bueno a una asociación que, pese a ser legal, causaba inquietud y suspicacia. El tener conciencia de que el gobernador no va a permitir de ninguna manera que el Ateneo se cree, que vamos a tener problemas por todos los lados, eso hace que sea muy complicado. Esa gestión puramente burocrática la había llevado Ramón Ramos. Pero al final, como tardaba tanto, pues Fernando Álamos de los Ríos
Me dijo, mira, tú como eres el redactor de los estatutos, ven conmigo y visitamos al gobernador. Y me acuerdo que Fernando Álamo de los Ríos, hablando con el gobernador, esto, aquí están los estatutos, no sé si usted, sí, los he leído y tal, y no sé qué excusa nos puso, porque se había retrasado, pero no nada de una pega frontal. Y le dije, porque nosotros somos todos personas de orden, excepto yo, que fui médico en la brigada Lister. Yo vi entonces la cara del gobernador. El gobernador, yo creo que no se lo creyó. Los estatutos están 3 años de despacho en despacho, hasta que una mano, aún desconocida, que firmó como RP, les dio el visto bueno en 1969, año en que por fin el Ateneo inicia su andadura legal en la Plaza del Obispo, un local que quedará marcado en la memoria de todos los ateneístas. Entrabas y a mano derecha tenías la secretaría, a mano izquierda había un pequeño almacén, a continuación había un pasillo y en ese pasillo había una salita que se llamaba Saloncito Azul, porque estaba decorado con un sofá y 2 sillones azules. Continuamos por ese pasillo y enfrente estaban los servicios y giraba a la izquierda, a la derecha, donde estaba la biblioteca también. Y al final de ese pasillo también a la izquierda estaba la entrada al bar. Y después teníamos el salón de actos, que era para aproximadamente unas 30 personas, no era más grande. Todo con su vista a la Plaza del Obispo, que eso era lo maravilloso del local. Desde allí arranca un primer Ateneo liderado por varias almas. Una atiende a su funcionamiento, otra a su representación y una tercera a su faceta más intelectual y artística. El Ateneo nació primero con gente muy nueva, gente muy válida. Las vocalías estaban dirigidas por gente espléndida. Para mí la persona clave era Ramón Ramos. Para mí fue el hombre clave, el impulsor de todo. Fue la columna vertebral. Yo recuerdo que Alfonso Canales le llamó Homo Ateneicus. Y siempre las cosas salían y no sabías por qué, y sí sabías por qué, es que lo había hecho Ramón. Ramón Ramos era un católico practicante de izquierda, tan tremendamente sensibilizado con la desigualdad. Yo creo que sin la decisión y el trabajo, el esfuerzo, el peso en la sociedad de Ramón y el Banco Coca, no se hubiera podido conseguir. Entonces, él para mí es un hombre clave. Me parece un hombre clave también Fernando Álamos. Era siempre el hombre que iba a negociar. Creo que hizo una labor espléndida para un primer presidente de una cosa que nacía como nacía. Con nosotros estuvo también Rafael Pérez Estrada, con su clásico sentido del humor. Bueno, Rafael es el Ateneo. Para mí, cuando pienso en el Ateneo, que seguro que fue la intención de los que lo crearon y los trabajaron los primeros años y tal, Rafael incorpora eso, ¿no? Creatividad, sentido crítico, jovial de la vida, alegre. En eso era el Ateneo. En la sala de máquinas, hace 40 años que está Andrés Silva, quien llegó siendo solo un niño a una institución a la que ha dedicado toda una vida. Yo empecé a trabajar con 14 años. Lo primero que hice fue trabajar en un laboratorio fotográfico, de ahí cambié a una fábrica de champú. Y estando en la fábrica de champú, mi amigo Juan Antonio era el conserje en ese momento del Ateneo. Y entonces me dijo que él ya se marchaba al zaragozano. Decidí cambiar. Digo, voy a probar a ver cómo me va en este trabajo. Y efectivamente me entré al Ateneo por ese motivo. Allí me hicieron una prueba, Juan Vázquez Cano y Ramón Ramos, y a los pocos días ya me hicieron fijo. Yo entré pues en junio del 73. Andrés es también otra institución, claro, Andrés, fíjate, era pequeñito y ya estaba aquí en eso, claro, sí. Hombre, Andrés yo creo que es un pilar del Ateneo. Diríamos, en cierto modo, la encarnación de lo que es el Ateneo, es decir, el personal de una institución, en definitiva, es la institución en estado dinámico, moviéndose, ¿no?
Además, una discreción absoluta. Se oye, pero ahí se queda para uno lo que haya escuchado. Andrés, tú le puedes preguntar cualquier cosa sobre un presidente, sobre tal, y Andrés es una tumba. Espero que nunca escriba un libro, porque entonces nos va a dejar. Pese a que un tercio de sus fundadores eran mujeres, solo 2 figuraban en la primera junta directiva: la dramaturga Ángeles Rubio Argüelles, primera socia del Ateneo, y la profesora Elena Villamana. Las mujeres iban, estaban, leían, pero en la junta no había muchas mujeres en la junta. Es que era la representación que había en cualquier movimiento cultural, político, social en Málaga y en España, diría yo. Ten en cuenta que era el momento en que las mujeres empezaron a trabajar fuera de su casa. Y entonces, pues lógicamente en el Ateneo también había poquísimas. Y bueno, y la mayoría iban porque iban sus compañeros y sus maridos y sus novios. Es el problema de este país. Las mujeres han estado un poco relegadas en la gestión y en los puestos de la dirección en todos los ámbitos de este país, por supuesto en los culturales también. Yo no he sido muy consciente de que era una de las primeras mujeres que hacía cosas en el Ateneo, no he sido muy consciente de eso porque, bueno, lo hacía de una manera natural y no... Por lo tanto, en el Ateneo las mujeres nos visualizábamos con muy poco margen de discriminación, porque éramos muy compañeras de nuestros compañeros. Actualmente en la Junta Directiva hay un importante número de mujeres y además de gran nivel intelectual y muy comprometidas con lo que hacen. Todavía debían de participar muchísimo más, ¿no? Entonces, pues eso es voluntad del Ateneo de hacer actividades que promuevan esa participación. Por ejemplo, con motivo del 50 aniversario, el Ateneo ha impulsado a través de su vocalía de música la creación de una extraordinaria orquesta de mujeres que se llama Camerata Atenea. El Ateneo llega a una ciudad culturalmente apagada. Toda la modernidad que había alumbrado la Málaga intelectual de los años 20 y 30 se había esfumado tras la Guerra Civil. Era una Málaga cateta, casposa, gris, con algunos francotiradores, pero muy provinciana. Una Málaga culturalmente muy plana, muy poco visible, con un papel desde las instituciones muy débil comparado con la Málaga de hoy. Y había que ir muy a salto de mata. Nosotros sabíamos dónde estaban más o menos los ciclos de reunión, pero era también todo muy improvisado. Aquella Málaga era muy triste, Fuera del Ateneo era tristísima. Era triste. Pero ya se empezaba a vislumbrar otra cosa. Y en una Málaga, sobre todo, como toda España, carente de libertades, el Ateneo fue un foro de cultura y un espacio de libertad. Eso es importantísimo en aquellos años. Lo que yo vi en el Ateneo fue una ventana de aire fresco, porque allí las conversaciones eran distintas, eran mucho más progresistas. Allí se encontraba gente de todas las ideologías, ¿no? Llegabas dentro del Ateneo y te parecía que estabas como en otro país, de las cosas que se hablaban, de los libros que se presentaban, de las conferencias que había, porque allí se hablaba de cosas en las conferencias y en los debates que no se hablaban en ningún sitio de Málaga. No un sitio para vindicar nada, sino para disfrutar todo, ¿no? No había que ganar nada más en el Ateneo, estaba ganado ya. Y era la discusión, la posibilidad de plantear las cuestiones y organizar actividades que no era posible en la Málaga social. Desde su modesto salón o los de la Sociedad Económica,
la Casa de la Cultura o el Conservatorio cuando requieren aforos grandes, el Ateneo trae a Málaga a lo más relevante y actual de la cultura, la intelectualidad y la política españolas. Y además no hubo nunca sectarismo, no hubo nunca decanto. Aquí vino Gil Robles, don José María, el padre, y vino Ruiz Jiménez, y vino Aranguren, y vino Terno Galván, y vino Tamames, que era el Partido Comunista en aquel momento. Quiero decir, aquí lo que se buscaba era gente que tuviera cosas que decir. La primera conferencia de acción de Lara en España la dio en el Ateneo de Málaga, no la dio en la Complutense, la dio en el Ateneo de Málaga. Hay una cosa que es constante, siempre hay como mínimo un policía que va a todas las conferencias, con lo cual supongo que hay muchos que se hacen ilustrados con las conferencias del Ateneo. De cara a la gente sabía que cuando traía que el conferenciante que iba a hablar de aquello, de acuerdo, pero había que pensar lo que estaba diciendo porque seguramente estaba diciendo más de lo que decía. Todo cambia con la llegada de la democracia. El Ateneo necesita encontrar su sitio en un nuevo modelo cultural y político, protagonizado por las instituciones locales y autonómicas. El tiempo era distinto, porque sobre todo el sector, diríamos, de oposición, pues llevaba ya un lustro en el poder desde el año 82 y el Ateneo se había quedado, de algún modo, sin objetivo, había perdido la fuerza. En aquella época yo creo que el Ateneo era verdadera sociedad civil, con lo que eso significa en Málaga, que es muy escasa y al mismo tiempo resistente. Toda la etapa de ebullición política que supuso la transición, pues el Ateneo era un foro para exponer ideas. En el Ateneo se producían debates a cara de perro brutales. El Ateneo, donde era la sede de los principales discusiones y debates de los partidos políticos, una vez que se abrió la democracia, la mayoría se fueron a cargos políticos. Y entonces creo que en algún momento hubo un deseo por algunos partidos, ¿no?, por ocupar ese espacio, ¿no? Quizás algunos creyeron que la ocupación del Ateneo era algo que conseguir y que eso era positivo, ¿no? Todos estos cambios desembocarían en la época más dura del Ateneo. Asediado económicamente, tan solo el apoyo de las nuevas instituciones podían hacerle salir de esta situación. Es decir, en el año 83, Ruiz Rico le hacen, creo recordar que era una entrevista en Sur, y hablan unos términos que realmente uno percibe el agobio. Habla de unos intereses asfixiantes, una situación económica insostenible. La situación era límite. Yo recuerdo etapas para poder cobrar el mes, el sueldo, esperar hasta el día 10-15 que los recibos se hubiesen ingresado para poder cobrar. Se debía a la seguridad social de Andrés también, lo debíamos todos. Lo único que no debíamos era callarnos. Yo no sé cómo conseguimos salir del embrollo en el que estábamos. Fue gracias a un ateneísta, el entonces diputado Rafael Ballesteros, que presidía la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y que salva al Ateneo de morir. Pero sí, en el momento en que tuve alguna responsabilidad política y alguna responsabilidad institucional, hice lo que pude, ¿no?, en ese momento, ¿no? Había que apoyar el Ateneo y había que apoyarlo en lo que era más sustancial, más todavía que en los medios económicos, ¿no? Pero ni siquiera esta subvención consiguió estabilizar al Ateneo. En 1990 es un joven poeta, Salvador López Becerra, quien se hace cargo de la institución con la intención de reanimarlo. El Ateneo aprende a resistir y vive su etapa más crítica y autónoma. Era mi etapa, pero yo también recogí el fruto de lo que otros presidentes con mayor o menor fortuna habían hecho, pero el espíritu ateneísta es eso, ¿no?, un espíritu de conciencia y de positividad. Se crearon las medallas del Ateneo, donde se le dio a María Zambrano, Adolfo Sánchez Vázquez, José María González Ruiz, Giner de los Ríos, Manuel Alcántara, la Universidad de Málaga, la revista Litoral.
Cuando parecía que el Ateneo empezaba a resurgir, un nuevo golpe sacude a la institución. Una orden de desahucio les expulsa de la plaza del obispo y les obliga a sufrir un exilio temporal en un local de la calle Ramos Marín, junto al Teatro Cervantes. Tuvimos una declaración de ruina propuesta al ayuntamiento por la propiedad. De hecho, estaba en ruina, porque me acuerdo que la escalera, un escalón se torcía, no teníamos licencia de actividad, no había defensa contra incendios, el bar era como un bar semiclandestino, la Seguridad Social nos embargaba las sillas, nos embargó todo lo que podía embargar. Nosotros lo que hicimos fue, antes de la sentencia, llegar a un acuerdo con la propiedad para que nos indemnizara. Pero no cogimos el dinero, sino den usted la renta, el interés de ese dinero para poder pagar la renta del nuevo piso en Ramos Marín. Ahí el Ateneo tuvo un peligro de desaparecer porque era un piso, tenía un difícil acceso, no se podía aparcar, etc. Por lo menos era un lugar apropiado para las circunstancias, pero más pequeño, más distante, pero seguía siendo entrañable. Desde esta nueva sede, el Ateneo hace de la resistencia numantina su seña de identidad. Por más golpes que reciba, siempre hay un grupo de personas que incube una nueva etapa con el fin de buscar el espacio perdido en la ciudad, ideando nuevos proyectos para recuperar su protagonismo cultural. Sí era el refugio y la sede de muchísimos poetas, que es una tradición que siempre, y escritores, que es una tradición que siempre hemos tenido en la ciudad, al igual que los pintores. Lo que hicimos fue lo que hacen muchos galeristas, que es hacer exposiciones periódicas y quedarnos con un cuadro de cada exposición. No era una colección en el sentido estricto del término colección, ¿no?, de seguir unas pautas. Era diversa, pero sin embargo valiosa. No fue hasta el año 97, bajo la presidencia de Antonio Morales, cuando el Ateneo empieza a recibir el tan ansiado apoyo institucional que le permite emprender proyectos más ambiciosos. Y yo creo que eso se debe a que Antonio Morales, al ser una persona muy conocida en Málaga y al tener una dimensión política, además de su dimensión jurídica como fiscal, yo creo que él concitaba mucho consenso. Ya la universidad, las instituciones financieras, las instituciones democráticas, todas tuvieron buena relación con el Ateneo, y sobre todo la Junta de Andalucía, que fue quien de una manera experimental concedió durante un año nada más, se firmó así el contrato para poder disponer de este local. Local que sería su nueva sede desde el año 2000, en pleno corazón de la ciudad, en la Plaza de la Constitución y calle Compañía. El Ateneo vuelve a sus orígenes y se instala en el mismo sitio donde se fundó en 1966, la antigua Escuela de Bellas Artes, lugar donde enseñó el padre de Pablo Ruiz Picasso. Entonces yo creo que otra vez tomó un poco de soltura ya el Ateneo. Yo creo que se implantó, yo creo que este edificio ha sido definitivo para la implantación cultural del Ateneo. Vinimos a visitar, esto estaba lleno de los restos de lo que había sido la Escuela de Artes y Oficios, pero el compromiso fue, por nuestra parte, poder arreglarlo de tal manera que estuviera en mejores condiciones de cómo se nos entregó, asumiendo toda la responsabilidad y todo el gasto. Mientras se acondiciona este nuevo local, los ateneístas estaban sin sede y Luciano González trata de llenar este vacío con un proyecto ambicioso de revista, Ateneo del Nuevo Siglo. Tenía que haber un vínculo, algo que realmente mantuviera el espíritu del Ateneo y los ateneístas tuvieran algo en la mano que pudiera sujetarlos. Ya desde su nueva sede, el Ateneo comienza a expandirse, primero a la provincia, con extensiones en varios municipios, y más tarde salta a las fronteras estableciendo relaciones culturales con el norte de Marruecos. Y estas relaciones culturales suponía el que desde aquí se promocionaban o se realizaban actividades culturales de todo ámbito, de teatro, de exposiciones, de conferencias, ciclos, y a la vez también venían de Marruecos aquí, y se puede decir que allí en Marruecos el Ateneo de Málaga tiene un grandísimo prestigio.
En 2009 gana las elecciones a la presidencia del Ateneo una candidatura encabezada por Diego Rodríguez. Esta nueva junta directiva debe enfrentarse a la crisis económica global y demostrar así, una vez más, la capacidad de resistencia de la institución, marcándose nuevos objetivos. La actividad más importante fue haber conseguido recuperar la biblioteca de los fondos del doctor Antonio Alcalá López. Eran unos fondos bibliográficos, aproximadamente unos 12.000 volúmenes, un espacio más en la ciudad de cultura, con unos fondos interesantísimos, abiertos a socios e investigadores, como dice el convenio. Here's the wrong time and the wrong style. Me llena de satisfacción ver cada inauguración, cómo se llena de gente joven que se acerca al Ateneo y que se interesan y que preguntan. En esta última etapa, el Ateneo se afianza en la ciudad, fortalece las relaciones con la universidad, toma partido por los graves problemas de la democracia y atrae a los mejores referentes del pensamiento progresista español. Una presencia valiente y necesaria en una ciudad cada vez más ganada por la cultura. ¿Qué hace el Ateneo después de 50 años en este bosque, en esta explosión cultural que hay en esta ciudad? Es verdad que Málaga, a pesar de que tiene muchos museos, no es una ciudad más culta. Entonces todo lo que sea sumar es importante. Y el Ateneo fue siempre un pilar importantísimo de la ciudad. Lo que ocurre es que el Ateneo tiene que estar abierto también a la juventud, a las nuevas tendencias. La sapiencia, la sabiduría está adaptarse y hacer y luchar y responder a los problemas de la realidad de hoy. Ahí es donde está la falta del Ateneo. Abriéndose a que la gente de la calle pueda venir a oír otro tipo de actividades mucho más abiertas y mucho más externalizadas, por decirlo de alguna forma. Pero este es un lugar de vida creadora todavía, ¿no? Y de buena voluntad en ese campo, ¿no? Estoy al servicio de los que crean, ¿no? 50 años de resistencia, medio siglo siendo la pieza clave en la renovación cultural de una ciudad a la que ya nadie entiende sin la referencia del Ateneo. El sentido que el Ateneo tiene hoy es que sigue siendo el espacio de libertad, el espacio de libre pensamiento, el espacio crítico sobre todo. El Ateneo se ha convertido en una antorcha de pensamiento, de libertad. La palabra Ateneo significa lugar de reunión de los hombres de letras y ciencia, de personas con intenciones humanísticas. La labor del Ateneo de entonces fue muy importante en el cambio, en la modernización de la sociedad malagueña, en la apertura de la sociedad malagueña. El Ateneo significó eso, un espacio de libertad conquistado en un espacio que no era libre, ¿no? Que era la España social y política de la época. Es decir, el Ateneo tenía que ser un ámbito de reflexión intelectual. Pero fue un elemento de animación, de actividad, de inquietudes intelectuales, de inquietudes artísticas. El Ateneo era un sitio de encuentro, era una casa como familiar. El Ateneo era el sitio donde había que ir todas las tardes. Me encontré con la vida, quiero decir, para mí aquello fue un momento decisivo en mi historia personal. Y efectivamente yo sentía siempre que cuando iba al Ateneo estaba en el espacio conseguido de libertad, ¿no? Fue una hermosa aventura.